Este programa llega gracias a Club El Comercio. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy día hemos tenido un cambio de horario en este programa. Tenemos que hablar. Soy Paola Villar y los acompaño justamente por un tema que les habíamos anunciado ayer que nos gustaría conversar justamente a profundidad, que nos gustaría explicar y sobre todo aquí los quiero invitar también a que estén muy activos en el chat, que nos dejen sus preguntas, sus comentarios sobre esto. Y es respecto a una gran duda que ha surgido ahora que se ha aprobado y se ha promulgado el retiro, el octavo retiro de fondos de las AFP por hasta 4 UIT. Y es, ¿en qué puedo usar el dinero que voy a retirar? Esto, por supuesto, bajo la opción de los que efectivamente ya decidieron que cuando esto se termine de reglamentar, se abran las páginas para que puedan hacer el retiro, los que efectivamente hayan decidido hacerlo. Porque habrá otras personas que, por supuesto, mantendrán su dinero en sus cuentas de jubilación. Aquí ya hemos advertido en varios otros programas justamente el tema de las AFP, el tema de los fondos de pensiones, de por qué también hay riesgos en retirar el dinero, pero finalmente cada uno ahora tiene la opción libre de ver qué va a hacer en esta siguiente oportunidad que se está permitiendo esto a raíz justamente de este proyecto de ley, que por cierto además se aprobó bastante rápido después del reglamento de pensiones, ¿no? Un reglamento que fue cuestionado. Y sobre eso justamente vamos a conversar con nuestro primer invitado que nos acompaña aquí. Él es Jimmy Astocondor, profesor de la Pacifico Business School. ¿Cómo estás, Jimmy? Muy buenos días y gracias por acompañarnos hoy día aquí en Tenemos que hablar. No, gracias por la invitación. Muy bien. Jimmy, quería empezar hablando contigo y nuevamente no los invito a todos aquí a dejarnos sus preguntas sobre este tema. Además, porque vamos a estar también explicando varios puntos, ¿no? Ya tenemos la aprobación, la promulgación de este tema del retiro de las AFP. Correcto. Vamos a ver cuándo se da el reglamento. Sabemos que las fechas límites van a ser de repente hacia mediados de octubre, ¿no? Más o menos por cómo lo dispone la ley. Si alguien te viene a preguntar en este momento, yo quiero sacar dinero, ¿no? Tu primera sugerencia de pronto sería si les conviene o no. ¿Crees que es conveniente en este momento? Depende de cada uno. ¿Va a ser siempre conveniente hacerlo? ¿Cómo ves todo este tema? A ver, ya con este octavo retiro, ¿de acuerdo? Lo que uno tiene que ver un poco es qué pasó en la historia, ¿no? Para empezar. Si vemos el retiro anterior, el séptimo retiro, ¿ya? Donde muchas personas hubieran pensado que ese dinero se iba a usar para consumo, o sea, para gastarlo en realidad, no fue así. Una parte se usó para pagar deudas de las personas y otro se usó para lo que son ahorros. Claro. Y para ahorrarlo. Entonces, la necesidad de evaluación del retiro va a estar en función de cada uno. Va a depender de lo que uno tenga como necesidad. Ahora, ¿qué podría funcionar? Lo primero es que si necesitas ese dinero, por alguna razón se evalúa el para qué. No deberías usarlo para consumirlo, para comprar cosas, porque a veces la gente piensa que es un dinero para gastarlo o que es un nuevo ingreso. Y eso no es así, es parte de tu fondo de pensiones, empezando por ahí. Entonces hay que ser muy cuidadosos si el dinero lo vamos a no retirar. Claro. Si lo retiramos, debe tener un uso específico, que podría ser bajar deudas, depende, hemos pagado tarjetas de crédito, compras impulsivas, bueno, no es lo lógico, pero podría servir a pagar y cancelar esa deuda. O lo otro sería ahorrarlo, o inclusive invertirlo, ¿ya? Eso sería mucho más beneficioso, en el sentido de que podríamos usar el dinero, ¿no? Y de repente va a trabajar de alguna manera. Correcto. ¿No? Va a ganar intereses, va a ser mayor el crecimiento de ese dinero. Claro. Inclusive podrías aventurar que podríamos empezar un emprendimiento con ese retiro, ¿ya? O la cuota inicial de un departamento, que también puede ser otro tipo de inversión. Entonces, la calidad del retiro va a estar en función a lo que cada uno pueda hacer. No sugiero que lo gastemos en cosas de compras, en consumo propiamente. Sí. Podemos usar una parte en deudas, pero otra parte importante, o de repente todo, si lo evaluamos así, ahorrarlo o invertirlo, o de repente tenemos un emprendimiento que le hemos dado un par de vueltas y no habíamos decidido y lo podremos hacer, o inclusive ahorrar para nuestra famosa cuota inicial en nuestro departamento. Que también es una cosa importante porque creo que mucha gente le vendría bien estos, prácticamente son 21.600 soles a los que van a poder acceder como monto máximo. Correcto. Y sin duda en ese sentido puede ser bastante útil, como tú dices, en algunas cosas como una cuota inicial, ¿no? De al menos ayudarte a alcanzar ese punto. Ahora, antes de pasar justamente a estas opciones, las has detallado bastante bien en todo lo que se podría, digamos, invertir el dinero, que creo que es lo más importante. No solo pensar en
sacarla para tenerla en una cuenta y que esté ahí guardado porque el dinero pierde su valor, Correcto. ¿no? Sino de realmente darle utilidad. Sí quería que retrocedamos un poco y este tema que tú mencionas de las pensiones y de que hay que ser cuidadoso, ¿no? Si yo retiro hoy dinero de mi AFP, eso sin duda alguna va a tener un impacto en mi pensión futura, depende de mi edad. ¿Cómo es también eso para que la gente lo tenga en cuenta? Si vemos un poco los números de los saldos de FP, por ejemplo, Sí. ahorita tenemos un saldo de FP de más o menos unos 110 millones de soles. De soles. Aproximadamente. Si calculamos el retiro probable, ¿no? Esas cuentas deberían acabar en más o menos 100 millones de soles. Sí. ¿Ya? Para la primera semana de febrero del 2026. Y ese era el saldo exactamente igual que en el año 2012-2013. Sí. O sea, hemos retrocedido casi 10 años o 12 años de un fondo de pensiones y somos más personas ahora los que aportan. Entonces, ¿cuál es lo automáticamente que uno puede pensar? Ah, ya, muchas personas ya se quedaron con saldo cero. Entonces, una cosa es quedarte con saldo cero a los 20 años, a los 25 y otra es a los 45 o 40 años. Claro. La cosa se pone mucho más difícil porque, nuevamente, Te va a costar más tiempo. Exactamente. Va a ser mucho más complicado que vuelvas a recuperar ese dinero, ¿no? es más, ese dinero que uno todos los meses va aportando en el mundo independiente, digamos, nos va a permitir jubilarnos, ¿de acuerdo? Para que cuando ya no podamos trabajar, poder disfrutar ese dinero y pagar nuestros gastos periódicos y mensuales. Entonces, ahí hay un primer momento de reflexión, digamos. Deberíamos Sí. o no retirarlo sabiendo que es un dinero que vamos a utilizarlo a los 65 años y probablemente por más que aportemos, el fondo no es suficiente. Entonces, ahí también tenemos que ponderar qué hacer. Si vamos a un tema privado de pensiones o de repente tendríamos que pasar a un sistema público de pensiones, que también ese es otro camino, ¿no? Ahora, repasemos también este tema, creo que es importante, Jimmy, de los perfiles de inversionistas, ¿no? Hay personas que tú les dices, invierte tu dinero, pero les da miedo también Correcto. hacerlo, les da temor de si pierden o no. Lo cierto es que hay distintas alternativas en el mercado. Si tenemos que hablar, empezando por las más conservadoras, las más seguras, pero que igual de alguna manera te generan rentabilidad. A ver, a mí se me ocurre plazo fijo, pero no sé qué otro tipo de alternativas hay que nos puedas comentar. Claro, digamos que en el mundo de inversiones puedes clasificar inversiones con riesgo e inversiones sin Sin riesgo. riesgo. Las inversiones sin riesgo son aquellas donde el capital, o sea, el dinero que uno va a dejar, no va a tener ninguna probabilidad de pérdida. Ok. Ejemplo, un plazo fijo. Claro. Ahora, no tiene probabilidad de pérdida el plazo fijo, ¿por qué razón? Porque está cubierto por el fondo de seguro de depósito. Cuando el dinero lo dejamos en un banco, en una financiera, en una caja municipal, hasta por más o menos 118.000 soles. Claro. Entonces, ahí estamos con la tranquilidad de que si dejamos 118.000 soles en un banco, en una financiera, no hay problema. Si le pasa algo a la entidad, no digo que pase, pero si pasara, está cubierto por este fondo seguro. Entonces, ese es lo que llamaremos una inversión sin riesgo. ¿Ya? Es una forma de que el dinero se preserve, la tasa en soles está, digamos, interesante en el mercado, ¿no? Es un primer camino. Ahora, si queremos salir de un camino un poco más, no tan tradicional, y entrar a inversiones con riesgo, tenemos también toda una escalera de inversiones o abanico de inversiones, que puede ser desde el más usual, los fondos mutuos, Claro. que es lo que automáticamente una persona piensa cuando quiere dejar de poner su dinero en un banco y pasar al mundo de inversiones. Entonces, tenemos fondos mutuos conservadores, Hay medianos, distintos tipos, diferentes ¿no? matices en realidad. Hay algunos en los que sabes que vas a estar más expuesto, pero que al mismo tiempo esa mayor exposición puede implicar una mayor ganancia. Correcto, Es un exactamente. punto importante. Y justamente uno debe pensar primero qué perfil tiene. Antes de ver qué cosa elegir, ver qué es lo que uno tiene. Y Sí. digamos que en términos generales, por poner un número grande, el peruano y latinoamericano per se es conservador. O sea, a nosotros nos cuesta perder dinero. Y claro, nadie tampoco está diciendo, pues, Estamos viendo todo el día cómo va el dinero y si Exactamente. baja un poco nos da pánico. nos puede tenemos un tema de salud, por ejemplo, si invertimos y el dinero se va cayendo, cada vez se hace menos, entonces mi dinero lo estoy perdiendo, te puedes enfermar, imagínate. Entonces, pues una mala decisión. Yo les diría que primero saber qué perfil tenemos. Si somos perfiles conservadores, o sea, no nos gusta perder, riesgo cero, ¿qué encaja ahí? Un depósito. Si somos un poco más moderados, tenemos todo lo que son fondos mutuos, ¿no? Donde tenemos un poquito más de rentabilidad y riesgo. Y ya los portafolios dinámicos, que es un riesgo mayor. Ahora, cuando hablamos de riesgo en el mundo de inversiones, se refiere específicamente a la probabilidad, no es un aseguramiento, la probabilidad que perdamos una parte del capital. Así se define teóricamente qué es el riesgo. Entonces, cuando uno invierte, no es que sí o sí va a ganar. Puede ganar o puede perder. Hay que evaluarlo. Por eso las inversiones, digamos, cuanto más riesgo tienen, por ejemplo, en el mundo de las acciones, en la bolsa de Estados Unidos, se sugiere que los plazos sean muy largos. Estamos hablando de 15 o 20 años inclusive para invertir. Lo que es un FP en fondo 3, por darlo como ejemplo. Entonces, eso sería un camino interesante, pero mucho va a depender del perfil de cada uno.
Exacto. Ahí quiero revisar algunas preguntas, Jimmy. De nuevo, a las personas que nos están siguiendo, los invito a dejarnos sus consultas aquí en el chat de YouTube, dejarnos sus likes también en este video. José Manuel Romero, por ejemplo, preguntaba, ¿conviene más invertir en empresas del exterior? Y no sé si este sea quizá un mito o si es una realidad, ¿no? Yo entiendo de que efectivamente si tú inviertes en acciones, por ejemplo, de Wall Street, es muy probable que tu dinero rentabilice mucho más a que tú lo inviertas en la bolsa de Lima, por ejemplo, ¿no? Pero ¿crees que es conveniente? ¿Depende del perfil del inversor? ¿Cómo ves este tema? Claro, entrar al mundo de acciones ya es un perfil, como se llama, dinámico. O sea, gente que es amante al riesgo, le gusta el riesgo. Entonces, ya. Que no un es buen el perfil camino. tan peruano, por cierto. No, digamos, Claro. si ponemos el 100%, yo te diría un 5%, a lo mucho 10% de todos los peruanos. Y quizás que sí de manejan. los más jóvenes, que ahora están Sí. abiertos, por ejemplo, mucho a invertir en criptomonedas. Nos dejaban en algunos programas, por ejemplo, Ya, claro. que tanto recomendabas eso y nosotros decíamos, no pongas toda tu plata ahí, ¿no? No, es casi tirar una moneda al aire, en realidad, Exacto. cuando invierte en criptomonedas. Y en el mundo de acciones no es así, sino que es un poco más de riesgo. Y claro, un joven lo puede hacer porque a los 25 años inviertes y lo pierdes, tienes 20 años más de trabajo, lo puedes recuperar. Claro. Cuando uno es un poco más adulto, más de 40 años hacia adelante, es un poquito más riesgoso. Pero invertir en Estados Unidos o invertir en el Perú sí hace lógica. La pregunta es, ¿qué mercado más grande? Claro, Sí. el mercado peruano es un mercado más ilíquido porque es más chico, mucho más pequeño. Hay menos cantidad de empresas que negocian. En Estados Unidos es la primera bolsa más grande del mundo, en realidad, y es mucho más, digamos, negociable. Ahora, a nivel de volúmenes de negociación, la bolsa de Estados Unidos es importante. Sin embargo, si queremos entrar un poco más tributario, si queremos un poco matizar la conversación, el tributo en la bolsa de valores local es 5%. Tú compras una acción de Tesla o de Google allá en Estados Unidos, probablemente tengas que tributar 30%, porque es renta no domiciliada. Entonces, habría que evaluar. Pero sí, o sea, el mercado americano es un mercado interesante. El promedio más o menos de rentabilidad en 15 o 20 años en la bolsa de Estados Unidos está bordeando el 8 al 9% en dólares, que no es poca la rentabilidad, pero nuevamente, 15 Al a año. 20 años. Exactamente, pero por un periodo de 20 años. De 20 años. O sea, claro. sube, baja, sube, baja. O sea, Los tienes que famosos estar 20 ahí años. invirtiendo 20 años y Exactamente. tu rentabilidad anual se cotiza en esa Exactamente. Podría cantidad. ser una realidad muy interesante por encima de 8%, lo cual dice, caramba, no suena mal. Podríamos duplicar el dinero de repente en cada 20 años o 15 años, nuestro monto invertido. Esto suena bastante bien, pero eso es una inversión de largo plazo. Localmente, ¿no? Hay cierta cantidad de acciones que son más líquidas, o sea, lo que llamamos acciones de buena frecuencia de negociación, o Sí. líquidas en términos prácticos, ¿no? Sí. Que tienen, todos los días Las que más se negocian y cotizan. negocian, Las ¿no? que más se negocian Claro. y cotizan, ¿no? También es una oportunidad. Claro, ahí sí hay un interés. Y aquí dejaba otra pregunta, José Manuel Romero decía, ¿es cierto que con la modificación de la ley, entiendo el retiro de AFP que se ha aprobado, se puede retirar el 100% de lo que tenga en la AFP al momento de la jubilación? No es tan así, lo que ha ocurrido es que han modificado lo que antes había cambiado, ¿no?, en la reforma de pensiones, que es el 95,5% de retiro de los fondos al momento de la jubilación. Y es que hasta el reglamento que se había aprobado hace un par de semanas, tú, si tenías más de 40 años, todavía podías acceder a este beneficio, si se quiere, que se aprobó hace más de una década. Y esto ya cambió porque en la norma en el que se aprueba el retiro de AFP ya lo han abierto de nuevo para todos. Entonces, sí puedes retirar tu 95,5%, pero queda un remanente que entiendo que se va al seguro de salud, me parece. Sí, ese 4.5 es el aporte Sí. de todos los peruanos al seguro de salud Al seguro de para salud. usar de salud pública y comunitaria, ¿no? Ujú, exacto, solo para puntualizar eso. Y Marco Benvenuto hacía una pregunta, dice, buenas tardes, si los bonos del Estado también están cubiertos, entiendo que se refiere a si inviertes, por ejemplo, en bonos del Estado, ¿eso tiene alguna cobertura o también podrías perder o son realmente seguros? Ya, claro, va a depender, digamos, de la economía. Porque si vamos al caso de Grecia, que es un Pierdes caso europeo, todo. es un bono, como le decían, un bono de alto riesgo, ¿no? High yield, que le dicen. Entonces, uno podría meter en un gobierno. Por ejemplo, si uno considera la apreciación del sol y le suma la rentabilidad del bono peruano en soles, estaríamos hablando de más o menos una rentabilidad de 9% en soles al año. Pero por los dos componentes, por el tipo de cambio, que se ha apreciado el sol, porque el cambio está 3.4 más o menos. Sí, está y bastante el bono, bien. el bono peruano estaba rendiendo como 6. Entonces, Sí. 6 y 3, 9. Ahí está la rentabilidad. Pero eso es, digamos, una temporalidad. Afirme, la pregunta es, ¿vale invertir en un bono peruano? Va a depender del país y el Estado. Claro. O sea, la única forma que un bono peruano, un bono de cualquier país, tenga riesgo es que ese país
no pague su deuda externa, entre una crisis formalmente. Y Perú no tiene crisis hace bastantes años. Claro, ¿no? en realidad diría que diríamos que el bono peruano es de los más estables, si se quisiera, en los últimos 20 años, ¿no? Sí, Se ha porque si lo mantenido en ese medimos, como se estándar. llama, por la variable de prima de riesgo o riesgo soberano o calificación de riesgo, el Perú es uno de los pocos países que tiene calificación de grado de inversión. Luego de Chile sigue Perú. A pesar de estos ajustes de calificación, Perú sigue siendo triple B y es una buena calificación como país. Ahora, usted comentaba algo interesante también antes de que empezáramos esta entrevista, ¿no? Que es, tienes distintas alternativas de inversión y en el Perú, en un país particularmente emprendedor, mucha gente cuando tiene un capital de más de 10.000 soles, ¿no? Muy cerca de los 21.600 soles que se va a poder retirar en este caso, a veces suelen decidir emprender, ¿no? Sea Correcto. abrir negocios o sea invertir en un negocio que ellos conocen, pero son dos cosas distintas, ¿no? Y ahí le quería preguntar, si yo fuera a emprender, digamos, tengo un perfil igual conservador, estoy siendo más, digamos, como estoy arriesgando más mi dinero, porque finalmente el emprendimiento también puede salir como puede no salirte, ¿no? ¿Cuál es la ruta y cuál es la sugerencia si alguien quisiera realmente utilizar ese dinero para emprender? Correcto. El emprendimiento también es una forma de inversión. Uno puede retirar los 21.500 soles, 400 soles de la AFP y de repente poner un negocio. Ya, a ver, algunas pautas para ese emprendimiento. Primero, hacer un negocio donde es de bajo riesgo. Es un negocio, digamos, por la literatura, de alto riesgo. ¿Por qué? Porque no hay aseguramiento de que vas a ganar dinero. Claro. Ese es lo primero. Entonces, es como invertir en acciones, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Pero el emprendimiento tiene varias aristas interesantes. La primera es que para entrar a un emprendimiento, toda persona debería hacer algo que conoce o sabe. Esa es la primera pauta de recomendación de un emprendimiento. O sea, no es entrar a la loca a algo que yo veo que está funcionando. No, porque no lo conoces. Claro. Entonces, lo más fácil es, hacer algo que yo sé. Por ejemplo, si soy especialista lavando vehículos de alta gama, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces puedo abrir un car wash de lavado de autos de alta gama. ¿Por qué? Porque ya sé cómo se lava un carro y el mantenimiento y todo lo demás. Ya está. Si a mí me apasiona, por ejemplo, el mundo de la belleza, tendría que investigar, pero me podría interesar o podría ser más proclive de pronto apostar por un negocio en ese rubro. O el tema saludable. Ahora está muy de moda el tema saludable. Comida saludable, productos saludables, Claro. ¿no? El punto es que lo conozcas. Que sepas de una forma cómo funciona o hayas trabajado en eso. Ese es el punto de partida. A partir de eso, de acuerdo, se hace toda una estrategia de un plan de negocios. Es un emprendimiento. No hay Y que eso ser, ya pues, es investigar, ¿no? Sí, pero también hay unas pautas de recomendación. Por ejemplo, ¿qué se usa mucho? Las redes sociales. El Instagram, el TikTok. Redes donde tú puedes poner tu negocio, pequeños, no fotos, reels de tu producto, ¿de acuerdo? Y con eso comienza a generar tracción, interés de tu producto. Claro. Entonces la gente ya lo que puede hacer es escribe a WhatsApp, business, escribe tal Sí. número y te comienzan a jalar negocios. Y hoy en día realidad. casi que la norma es, si tienes un negocio y no tienes ninguna de esas redes sociales, es muy probable que no tengas el éxito que tienen otros negocios que recién empiezas, ¿no? Correcto, porque el que muchos peruanos tienen cuando menos un smartphone o un celular Claro. y tienen una red social. Entonces tienes público cautivo. La red lo que te permite es que puedas acercarte más a las personas. Y para eso no necesitas necesariamente tener un local. O sea, en un emprendimiento lo que más tienes que ahorrar son los gastos fijos. Ejemplo, tienda o espacio físico o alquiler, temas de servicios públicos, agua, luz. Si lo puedes hacer en tu casa, mejor todavía. Porque al final es un emprendimiento virtual. No sé, venta de carteras, comida saludable, delivery bajo en calorías. Esto obviamente considerando igual Exactamente. la formalización que es necesaria que tenga cualquier emprendimiento. Sí, claro, ¿no? RUC, Sí. RUC 10 o RUC 20, depende, es una empresa, no sé, clases particulares de inglés, ahora que está con el Megapuerto Chancay, clases particulares de chino, inclusive podría ser también un curso que uno podría hacer. Entonces, eso es un poco lo que el emprendimiento te da, como alternativa para que una persona pueda, con este capital que va a retirar, generar una idea de negocio que le haya funcionado y que ese dinero en la práctica crezca. ¿Por qué? Porque vas a contratar personal en su momento, vas a comenzar a comprar insumos, entonces la economía se va a reactivar justamente por inversión. A partir de que las personas hacemos un negocio que conocemos y ya a ese nivel pues le ponemos algún tipo de diferencia, ¿no? Porque siempre también dicen la famosa oferta-valor en el mundo de los negocios, que es hacer una característica diferente, por ejemplo, ¿no? El entregar un pedido en no menos de una hora, ¿de acuerdo? O en un Claro, empaque que lo que ofreces agradable. tenga un valor agregado, ¿no? Diferenciación, que le llamamos en el mundo de los negocios. Que es muy difícil además, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si hablamos respecto a este tema de quiero emprender, ¿cuáles son las cosas, los mayores desafíos que usted podría decir de pronto que nos están escuchando que saben
que sí o sí tienen que enfrentar. Por ejemplo, uno de ellos es qué tanto llevas adelante un emprendimiento teniendo otro tipo de trabajos. No sé qué cosas tienes que evaluar en tu previo antes de decidir utilizar el dinero ahí. Además de tener conocimiento, eso, ¿no? Claro, digamos que en experiencia personal, porque he tenido también un emprendimiento, una de las cosas que funciona muy bien es que el emprendedor tiene que dedicarse al negocio. Ok. Son 3 socios, a menos uno tiene que dedicarse. Claro. Porque si lo haces parcial, no te va a ir bien. O sea, yo te lo adelanto. Ahora O sea, es del dinero de la dedicarse al pérdida. 100, digamos. Sí, de los 3, uno tiene que dedicarse al 100% al negocio. O si son 2, al menos uno. Para que funcione. ¿Por qué? Porque cuando uno se dedica, esa persona está, digamos, invirtiendo el tiempo y el tiempo del otro en el negocio que a los dos le va a resultar con una buena oportunidad. Esa Claro. es una primera pauta. La segunda es que tener claro el producto o servicio que quiere dar en base a la experiencia del socio 1 o del socio 2, para empezar sobre algo y sobre una base. Tercero es que tenga claro quiénes son sus, lo que llamamos sus contrapartes, sus proveedores, su tipo de cliente, su forma de distribución, la forma de cómo va a llegar al cliente, ¿no? Ahora, redes sociales. Eso también es importante que uno lo tenga como pauta previa. Y para que la información esté clara, separar las finanzas de la empresa o el emprendimiento de las finanzas de las personas. Porque a veces se cruzan. Ya, Sacan claro. el dinero de la empresa al empresario para pagar esto, pues pagan acá, O cobran sea, aquí. tener todo en orden, ¿no? Todo en orden, porque Sí. a veces uno puede decir, mi negocio va muy bien, pero no me he pagado mi sueldo, no he pagado alquiler porque yo pongo el local, te vas engañando en los números. Entonces, mientras que esto esté clarísimo, va a funcionar muy bien tu emprendimiento, cualquiera que quieras realizar, ¿no? De acuerdo. Hay otras preguntas también y una de ellas ya volviendo al tema, por ejemplo, que usted mencionaba de los fondos mutuos, que creo que es una alternativa de inversión, quizá la más común ya cuando buscas escalar, pasar del plazo fijo, que es como usted bien mencionaba, lo más conservador, a una alternativa de pronto que te pueda dar más opciones de riesgo, pero también mayor rentabilidad en el tiempo, ¿no? ¿Cómo viene creciendo el mundo de fondos mutuos en el Perú? No sé si usted nos podría comentar de si efectivamente es una alternativa que se ve que más gente está adoptando o hay otras que quizás sean otro tipo de instrumentos que funcionan parecido y que estén atrayendo a más gente. Digamos que en la actualidad ya existe un abanico mayor de opciones. Las criptos es, por ejemplo, una alternativa de mucho riesgo, por supuesto, pero ya es decisión de cada uno. A ver, cuando una persona pasa de lo tradicional, que es un plazo fijo, a una inversión, el camino 1, la puerta 1 puede ser los fondos mutuos. Sí. Ya, ese es y hay conservadores, Como la moderados. apertura, ¿no? Exactamente. Pero así como hay esos, también existen, por ejemplo, inversiones, lo que llamarían real estate, inversiones inmobiliarias, que ¿Y también es otro modelo. conviene invertir en inmobiliaria? Va a depender mucho de quién es el inmobiliario. Ok. Porque hay que diferenciar quién construye, Sí. quién es el que hace el departamento. Porque como en todo mercado siempre hay todo tipo de cosas. Entonces, mira, que tengamos claro quién es el inmobiliario. Si es una empresa seria, con muchos años de experiencia, con buena reputación, le paga a todos en realidad, porque eso también involucra ese concepto. Es una buena decisión. La inversión, lo que llaman real estate, bueno, se llama real estate en inglés, pero inversión inmobiliaria también es otro camino. Un tercer camino también es lo que son inversiones en facturas, o lo que llamarían inversión en factoring, por ejemplo. Eso también está muy de moda, porque el factoring se mueve con la economía. Si la economía crece, más facturas van a existir. Entonces el factoring también crece. ¿Y cómo funciona el factoring como tal? Si lo puede explicar para la gente que no Sí, el factoring conoce. funciona de la siguiente forma. Digamos que viene una empresa que le da servicios a una empresa corporativa. Voy a poner de ejemplo a Alicor. Ya, Alicor es una empresa de alimentos, ¿de acuerdo? Que produce alimentos y tiene que dar alimentos a todo el Perú. Entonces, Alicor no va a llevar pues, sus productos al norte. Entonces, contrata una empresa de fletes, ¿no? Una empresa de transporte que va a llevar toda la carga hacia Sullana, por ejemplo, a Piura. Entonces, contrata a la empresa de transportes, lleva el producto a Sullana, ya hasta ahí hay un servicio de fletes, ¿de acuerdo? Un servicio de transportes, da el servicio y la empresa le dice a Alicor, bueno, ya te di el servicio, ahora sí, por favor, págame la factura. Emite la factura y Alicor le dice, claro que sí, te voy a programar para pago en 60 días. Entonces, la empresa de transporte, para hacer el servicio, tienen que pagar gasolina, lubricantes, Todo eso, combustible, planilla, ¿no? Peajes, viáticos, entre otras cosas. Entonces, a veces no tiene 2 meses para poner el bolsillo. Entonces, lo que hace es va con la factura a entidades de inversiones que ven la factura, la evalúan, la analizan y le dicen, ya, esta factura vale 10,000 a 60 días, pero hoy te puedo abonar, es un ejemplo, ¿no? $9,400. ¿Te interesa? Y uno dice, caramba, son $600 menos, pero si tengo esa plata, lo vuelvo a invertir y me hace crecer más dinero porque doy más servicios. Entonces dije, ya, acepto el factoring.
te abonan el valor de la factura y después en 60 días la empresa de factoring, digamos, le cobra la factura de Alicorp. Y así funciona. Ok. Entonces, lo que está haciendo este vehículo de inversión, este fondo, está comprando las facturas, que por otro lado es financiado por inversionistas. Ya, que te dicen, claro. pon el dinero en O este sea, el fondo. dinero en que realidad invierte. viene a esos inversionistas, pero ellos tienen un rédito a raíz de Exactamente. esa Y inversión. esos son fondos de factoring diversificados. Porque también uno puede comprar una factura de uno a uno, como se dice. Claro. Que en realidad no lo sugiero. Porque en el mundo de inversiones y finanzas existe el concepto de diversificación. Que es que tengamos varias Distintas inversiones. opciones. Exactamente. Una cosa es comprar una factura y otra cosa es comprar 100 facturas. La probabilidad que quiebre una o que no te paguen una es mucho menor. Es 1 sobre 100 que sea 1 al 100%. Completamente diferente. Entonces, un fondo de factoring también es otra opción interesante cuando uno quiere diversificar. Claro, y esto último que usted menciona es importante, la diversificación en realidad, entiendo, es algo que debería estar en todos los portafolios de inversión de una persona, ¿no? O sea, vamos, si me voy a plazo fijo, de repente eso es lo más seguro y me quedo ahí y sé finalmente que no es que voy a ganar un montón de dinero, pero algo voy a ganar. Pero si quiero empezar a arriesgar un poquito más mi plata, ahí sí es... No solo me tengo que exponer en acciones, me puedo exponer en otras cosas. O sea, sí tiene que hacerse una diversificación, creo, de portafolio de cada uno, ¿no? Correcto. Hacemos una canasta de Una inversiones. canasta. Ajá. Y si usted Portafolio. pudiera pensar, obviamente esto se acomoda a distintas personas, pero de pronto, si pensáramos en un modelo de canasta de diversificación, ¿qué cree que debería tener, que no debería faltar? Ya, digamos que una canasta tipo para un cliente patrimonial, o sea, una persona de un patrimonio interesante, tiene una estructura más o menos como esta. 80% en renta fija, 15% en renta variable y 5% en lo que llaman alternativos. Es el ejemplo. ¿Alternativos qué es? Ese es, por ejemplo, para poner cada variable, ¿no? Sí. El 5% de alternativos es criptomonedas, Ok. ya. por ejemplo. O sea, inversiones muy riesgosas. El 15% es lo que llamaríamos acciones. Acciones. Y el 80% se puede diversificar en depósitos, fondos mutuos de bajo riesgo, inclusive fondos de factoring también de bajo También riesgo, factoring. porque también hay fondos de factoring de renta fija. Entonces, real estate también podría aplicar, pero va a depender de qué es inmobiliario, porque De lo que inmobiliario usted comentaba, pero también claro. se puede hacer renta variable. Entonces, esa es un poco la diversificación. Tipo, digamos, que una persona podría tener. ¿Por qué? Porque, como le mencionaba, el peruano es conservador. Entonces, Sí. tiene que tener el portafolio de inversiones con mayor peso, digamos, en la parte de renta fija. Claro, claro. Ahora, había también una duda que surgía previamente y es, digamos que sacó estos 21.600 soles o un poco un poco menos, perdón, no de este monto de las 4 UIT. Y yo tengo deudas a pagar, ¿no? De todas maneras debería ir a pagar toda mi deuda con lo que yo saco, depende del nivel de deuda que tenga. En ese caso, ¿cuál es la recomendación también? A ver, si una persona tiene deudas por un desorden, digamos, de muchas razones, temas Sí. de salud, O por un préstamo, se quedó sin trabajo, o por un préstamo, bueno, independientemente de la fuente, pero ya tiene la deuda encima, Claro. entonces lo que debería hacer es, con ese retiro, pagar esa deuda. Porque si paga la deuda, a pesar que uno puede decir, uy, ya, usé mi dinero para pagar deudas, que lo podríamos ver así, en realidad ese dinero llega a la entidad financiera, cobra y lo puede volver a colocar. Claro. Y lo puede volver a prestar. Y entonces la economía va a seguir moviéndose. Porque en este caso el crédito se va a cobrar, se va a percibir. Y la persona ya no te va a tener que pagar un interés tan alto con el crédito. Ejemplo, digamos que yo hago el retiro y en vez de pagar mi deuda, lo invierto. Pero mi crédito que tengo de tarjeta de crédito es, no sé, 50%, porque la tarjeta de crédito tiene un crédito muy alto. Entonces, no hay inversión, ya sea en fondos mutuos o en acciones, que pague pues, 50% al año de rentabilidad. Entonces, en matemática rápida, mejor pago la deuda que me cobra el 50% a que yo me crea de manera muy ficticia que invirtiendo voy a ganar 8 o 9%. Ok, Entonces, ese claro. es un poco el camino, ¿no? Es más costo efectivo, digamos, Exactamente. ¿no? Es mucho eso. Aquí hay algunos otros comentarios que quiero ir revisando. Munay nos decía, ¿qué porcentaje de ese dinero, imagino se refiere al dinero a retirar, recomendaría destinar a ahorro o cuánto a inversión? ¿Usted recomendaría que las personas que van a retirar su AFP y que ahorita no saben qué hacer con esa plata, solo saben que lo van a retirar, inviertan todo o que sí guarden un pedacito de ahorro? Yo les diría, si uno quiere retirar, porque es su decisión, ¿de acuerdo? Primero, no te lo gastes en consumo. Ese es el primer camino. Lo segundo es, va a depender de uno mismo en realidad. Sea ahorro o inversión, depende del perfil. Claro. Claro, las inversiones pagan más
que Sí. los ahorros. O sea, Ujú. ahorita, por ejemplo, en ahorros, en soles, para poner números grandes, puede estar en niveles de 4,5 o 5% en soles En soles. al año. En el mundo de inversiones, en estos productos que le he mencionado, podría llegar tranquilamente a 6,5 o 7% en soles. Si cambiamos la moneda a dólares, aunque no se Es va a retirar más. dólares, por ejemplo, un banco en dólares paga 1% al año. Pero en Ah, inversiones, ok. en estas que le he mencionado, puede llegar tranquilamente a 5% o a 6 en dólares. Claro. Entonces, hay una gran diferencia. Entonces, yo en realidad, desde muy joven, bueno, por mi carrera en la práctica yo invierto. Yo no ahorro en bancos. Yo he invertido desde los 21 años, tengo 45 años, entonces Sí. conozco mucho el mundo de inversiones. Porque es un camino interesante. Claro, el perfil que yo tengo es, digamos, un poco más, más amante al riesgo, pero sí, o sea, en el mundo de inversiones el crecimiento de largo plazo, porque nunca no es que uno va a poner no sé, pues, 20.000 soles hoy día y mañana piensa que son 23.000. No, así no funciona el mundo de inversiones. Esto no es mágico. Esto va a tomar tiempo, pero el tiempo, a ver cómo es la inversión, ¿no? Va a ir creciendo poco a poco. Claro, claro. Y una última pregunta, Jimmy, le agradezco que haya No, venido por favor. hoy día aquí a conversar con nosotros. La hacía José Manuel Romero. Si lo destino a ahorro, ¿no? Digamos, el fondo que retire, la cantidad que retire de las AFP, ¿es mejor pasarlo a dólares o seguir manejándolo en moneda nacional? Esta es una pregunta que veo mucho, de gente que de pronto tiene, por ejemplo, gratificación, le pagan la gratificación, es como, mejor lo cambio a dólares porque en dólares mi plata va a tener más valor que en soles. ¿Es realmente así? A ver, la respuesta es en función al tiempo. Ok. Si el tiempo es hasta 2 años, ¿ya? Es indistinta a la moneda donde se invierta. Puede ser en soles o en dólares a 2 años. Claro. Pero si la inversión es a mayor tiempo, 3 a más, yo sugeriría, aprovechando este momento, de acuerdo que lo pongamos en dólares, dólares. porque el tipo de cambio está más bajo. ¿Por qué? Porque a 3 años o 4 o 5, de repente la persona ha pensado, me voy a pagar, no sé, pues una maestría afuera, o voy a poner unos ahorros en el futuro, o pienso esos son vivir en gastos otro en país, dólares, son ¿no? gastos en dólares. Claro. Y como el tipo de cambio está bajo, pero mi proyección es de estar de acá 5 años afuera, entonces funciona. Claro. Pero si decimos no, es para el Perú, yo voy a vivir en el Perú, ¿de acuerdo? Y la inversión es corta, entonces dejarlo en la moneda de soles sí genera un diferencial. Entre el sol y el dólar en inversiones, la diferencia es más o menos 1,5 a favor del sol. Paga un poco más que el dólar, definitivamente. Pero eso se da justamente si el periodo es corto. Si el periodo ya es más largo, ahí sí tenemos que pensar un poquito más de repente en dólares. De acuerdo, muchísimas gracias por acompañarnos, Jimmy, esta tarde aquí en Tenemos que Hablar. Muchas Gracias por la invitación. Buenas tardes. Y para los que nos continúan viendo, tenemos todavía una entrevista más, por cierto, así que les pido mantenerse conectados. Se han quedado algunas preguntas y las voy a hacer también a continuación porque vamos a seguir hablando sobre este tema, ¿no? Nuestro tema de hoy, que es ¿qué les conviene hacer a la gente que ya decidió definitivamente que va a retirar sus hasta 4 UIT de las AFP? Si les conviene ahorrar, si les conviene invertir o si les conviene gastar. En verdad las respuestas de Jimmy han estado súper interesantes sobre este tema. Y ahora vamos a conversar también con Walter Eizaguirre, él es experto también en temas de finanzas, además con quien hemos conversado en distintas oportunidades también en el comercio. A ver si ya lo tenemos conectado. ¿Cómo estás, Walter? Muy buenos días. Paola, ¿qué tal? Qué gusto de conversar contigo después de tiempo. Después de tiempo y te agradezco que te conectes hoy día con nosotros. Justamente estaba conversando con el profesor Astocondo respecto a este tema de qué conviene hacer ahora con los fondos de la AFP, que finalmente se ha abierto la posibilidad de retirarlos, ¿no? Y ya cada uno pues decidirá qué hace con esto. Y para ello quiero traer una pregunta que también le hacía a el profesor Astocóndor y te la hago a ti, Walter, que es respecto al verdaderamente al retiro, ¿no? Y como advertencia, quizá como pie de página. Si en este momento una persona quiere retirar su dinero, ¿cuál sería tu sugerencia? Que, digamos, depende de la edad, que lo hagan realmente hasta las 4 UIT, que midan de cuánto es su fondo, o sea, ¿cuál sería el punto más importante a ver para que alguien finalmente tome esta decisión? Porque hay gente que está indecisa todavía. De acuerdo. Con Jimmy siempre compartimos puntos respecto a estos temas de educación financiera. Cuando uno, vamos a mirarlo desde este punto de vista, vamos a verlo transversal. No importa si tienes 20, 25 años, 50 o ya estás a puertas de jubilación. Todas las personas, si lo podemos dividir, menores de 40, Paola, acuérdate que van a acceder supuestamente solo a una pensión. Y digo supuestamente porque las cosas cambian tan rápidamente que ahora no sabemos en general si va a haber o no va a haber. Pero vamos a partir en dos. Los menores de 40 que solamente van a acceder a pensión
y los mayores de 40 que podrían retirar el 95.5. Creo que es una mitad estratégica, porque si yo soy menor de 40, o sea, sí o sí, voy a retirar, digamos, lo que tenga ahí, porque yo voy a acceder a una pensión en el futuro, no voy a acceder a un fondo. Entonces, yo podría usar mejor ese dinero. Si yo soy mayor de 40 años, entonces yo creo que uno debería de evaluar si tiene un poco de educación financiera. ¿Por qué te digo esto? ¿Cuál es el peor error cuando uno decide retirar el dinero? Usarlo para otra cosa que no sea el mismo destino en la que Que estaba. tenía. Es tu jubilación. Si yo saco ese dinero para colocarlo en un fondo indexado, si yo saco ese dinero para colocarlo en un plazo fijo, si yo saco ese dinero para colocarlo en un fondo mutuo, en lo que yo quiera, está perfecto porque estoy utilizándolo para el mismo fin, mi jubilación y tener un dinero, vamos a decir, al futuro. Pero si yo lo saco para irme de viaje, para gastar, para comprarme quizás el nuevo teléfono que pueda haber salido últimamente, entonces, mira todo el sacrificio que te ha costado tener ese monto. Vamos a redondear, es 20 y tantos mil soles, si es que tienes el punto ahí, redondeémoslo en 20 para que sea más fácil para las personas que nos están viendo y escuchando, ¿no? Si tú ganabas 3.000 soles, tú has depositado 300 soles mensuales. Entonces, si tú estás sacando 20.000 soles, ¿cuántos meses has tenido tú que depositar ese dinero? Casi 5 años. Para que lo saques ahorita y como tu cerebro dice que es una plata adicional porque no la tenías mapeada en tu bolsillo, 5 años de aportes te los vas a gastar en un 2x3. Veámoslo desde ese punto de vista. Yo no estoy diciendo que no lo saquen. Cada uno puede evaluar si le conviene sacarlo o no. Pero si lo vas a sacar, por favor, dale un uso correcto para ti, porque han sido 5 años de sacrificio o de aporte mensual, ¿no? Por lo menos eso nos va a servir para no sacar la plata y gastarla pues inmediatamente, ¿no? Y como dices justamente, Walter, creo que aquí lo más importante es... igual en la AFP va a rentabilizar el dinero, pero si quisieras tenerlo en algún otro instrumento, es informarte y saber qué es lo que quieres a futuro y pensar que es plata que no deberías ver en por lo menos 5 años a más, incluso más si quisieras que tus ganancias sean mayores, y creo que ese es un punto importante. Por ejemplo, si hablamos, y esta duda también surge entre mucha gente que conozco además y que seguro nos está viendo, si hablamos de fondos mutuos o de depósitos a plazo fijo, creo que los depósitos a plazo fijo sí se pueden hacer en menor tiempo y de repente como rentabilizar, pero en fondos mutuos, por ejemplo, ¿cuál es el plazo que tú recomendarías que mantengan el dinero ahí? Lo máximo posible, una cantidad determinada, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que quiere sacarlo a los 2 años que lo metió, ¿no? De acuerdo. Le voy a dar la recomendación que le doy siempre a mis alumnos y a las personas que converso para asesorar, que es una recomendación general, ¿no? Lo primero es que nosotros debemos de entender que las inversiones no son pues algo complejo numéricamente, que tengo que ser un experto en finanzas, que tengo que ser un super capo en economía. Puedo ser un experto en finanzas y un super capo en economía para poder mirar inversiones de una empresa, o sea, para yo trabajar en una empresa y hacer que esta empresa invierta. Para mis finanzas personales necesito un poco de conocimiento, pero no debo de poner esa gran pared que esto solamente está destinado para personas que le gustan las matemáticas, ¿no? Porque dicho sea de paso, ni siquiera a mí me gustan las matemáticas en el colegio tampoco. Pero bueno, entonces ese es un punto para partir. Entonces, yo creo que si vas a retirar, no sería una mala idea tratar de invertir un poquitito de ese dinero, que probablemente no sea ni el 10% o ni el 5%, en educarte sobre cómo funcionan las inversiones. ¿Por qué? Porque este dinero que tú vas a colocar en un fondo mutuo, ¿cómo funciona el proceso de un fondo mutuo? Yo voy a ir a una institución financiera y le voy a preguntar a la persona que está ahí, que es un experto, le voy a preguntar sobre los tipos de fondos mutuos que hay. Esa persona me debería hacer un pequeño examen a mí o básicamente llenar un papelito para determinar el perfil de riesgo. Entonces, quizás eso le tome 5 minutos, pero no son 5 minutos lo que yo necesito para contarle a alguien si tengo deudas, si tengo expectativas con mi dinero, si tengo que pagar el colegio de mis hijos, si tengo en 2 años previsto pues un viaje. ¿A qué voy con esto? No digo que la persona no te atienda de una manera responsable. Digo que probablemente no es el tiempo suficiente que toman con un cliente para poder conocerlo y saber cómo es su perfil de riesgo. Entonces, si yo me conozco a mí mismo, si sé cuáles son las metas que yo requiero en el corto plazo nosotros en las inversiones le llamamos de 3 años, de 1 a 3 años, y mediano plazo de 3 años a más, ¿no? Si yo sé que necesito este dinero en el corto plazo, pues entonces escoger un instrumento más adecuado para ese corto plazo.
Si yo sé que esto es para mi jubilación, yo no lo pondría en fondos mutuos. Yo utilizaría un fondo indexado, algo que siga un índice que va mirando el comportamiento de las empresas más grandes de la bolsa norteamericana, como el S&P 500, que todo el mundo lo puede Y siempre googlear, son índices de bolsa, ¿cierto? O sea, estamos hablando, como tú dices, es lo que genera más rentabilidad. S&P 500, ¿no? Nasdaq, ¿no? El S&P 500 es el más conservador, es el Mm. que creo yo que muchas personas deberían de considerar tener como parte de su portafolio de inversiones de largo plazo, porque en los últimos 25 años, Paola, ese índice, por ejemplo, mira, una idea, en la pandemia se cayó 30% en el COVID, Ujú. y hoy, casi 5 años después, ha crecido 2.5 veces del valor que tenía en ese momento. Sí, no, Entonces, y en general ahorita los mercados están, digamos, en máximos que uno hasta ahorita se pregunta en qué momento empiezan las caídas, porque igual siempre es así, ¿no? El mercado es, creo que ese es un sí, punto importante sobre todo para la gente que nos está escuchando y que también quiere invertir en acciones, que es, de repente ahorita todo está muy arriba, mañana está abajo y no puedes estar todo el tiempo conectado viendo si se va a rojo un día y entrar en pánico y decidir sacar tu plata porque es más lo que vas a perder que lo que vas a ganar, ¿no? es que no debes hacerlo. Por eso justamente es la parte de la educación. Claro. En mi último libro yo explico eso, porque uno tiene que hacer una estrategia, nosotros en inglés le llamamos Dollar Cost Average, que es una estrategia de inversión promedio. El secreto en las inversiones, o básicamente el mejor amigo de las inversiones, es el tiempo y el aporte mensual. Ujú. Entonces, esto se cae y tú sigues comprando mensual, lo que sucede es que estás promediando el precio hacia abajo. Y apenas se levante, entonces tú vas a ganar más. Pero para otro día, si quieres, invítame y te explico todo este tema de lo que es esta subida de los máximos históricos y el próximo año, que en teoría podría venir una pequeña contracción. Sí. Pero para no confundir a nuestros amigos ahora, entonces, de lo que se trata es, si yo conozco los fondos mutuos, mira, después de pandemia todos los fondos mutuos crecieron 20-30%. La gente se emocionaba y al año siguiente crecieron 2%. Entonces, uno tiene que saber el momento adecuado. Pero en líneas generales, amigos, hay 3 tipos de fondos mutuos. Fondos mutuos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Cuando hablan de corto plazo, ese fondo mutuo, para mí, mejor coloca tu dinero en una cuenta de ahorro a plazo fijo, porque probablemente te rinda casi igual y no vas a estar viendo que sube y baja y te vas a poner Sí. nervioso o nerviosa y te vas a angustiar. Ese es el primer punto. El de mediano plazo, que ya va de 3 años hacia arriba, ¿por qué se dice que tienes que dejar tu dinero ahí de 3 años hacia arriba? Porque justamente es un fondo que está equilibrado y que tiene renta variable, que es la que hace que suba o baje el precio más rápido, y un poco de renta fija. Entonces, si sucediera algún tipo de crisis, algún tipo de situación negativa, necesita pues de unos 3 años para que ya te pueda generar una rentabilidad. Y el fondo de largo plazo tiene mucho más renta variable, es más volátil, sube y baja más rápido, y es un fondo que se recomienda no menos de 5 años. Las personas pueden retirar desde el día siguiente que coloquen el dinero, pero saben que podrían tener algún tipo de variación. Se compara muchísimo esto, Paola, con los fondos que hay en las AFP, Fondo 1, Fondo 2 y Fondo 3. Tienen casi el mismo comportamiento en general, solo que cuando vas a ver el tema de los fondos mutuos, pueden algunos fondos mutuos, por ejemplo, tener mucha participación en tecnología, otros pueden tener en energía. Entonces, hay más de 200 tipos de fondos mutuos donde uno puede colocar su dinero, pero, insisto, tiene que ir de la mano del conocimiento y del perfil de riesgo que uno pueda tener para que inviertas tranquilo. Invertir no se trata de estar angustiado. Exacto. Invertir se trata de hacer que tu dinero crezca para ti en el tiempo. Que el dinero trabaje, ¿no? Sí, Sin que tú claro. estés viendo todo el tiempo si un día se fue abajo, si un día se fue arriba, porque incluso eso pasaba también con las AFP, ¿no? Y era uno de los motivos por los cuales mucha gente se molestaba. Hoy este mes perdí, ¿no? Estoy molesto, mi plata no se recupera, y un poco lo que ha demostrado también distintos informes, en fin, es que en el largo plazo sí ha generado rentabilidad, solo que hay nerviosismo por cómo se ve la actividad en ese momento, ¿no? Ahora, con lo que tú has explicado ahora, por ejemplo, de los plazos fijos, ¿no? De los perfiles de riesgo, entiendo ahí que son distintos. Por ejemplo, tienes el conservador, que nos comentaba también el profesor Astocóndor, es un perfil muy típico peruano, ¿no? De alguien, ¿no? Que en realidad prefiere invertir en cosas que sabe que no le van a generar, pues, pérdidas, ¿no?
ya hacia un moderado y arriesgado o un inversionista activo, como se le llama, ¿no? Y que creo que ahora, corrígeme si me equivoco, estos inversionistas activos no están mucho más fuertes, sobre todo entre gente joven que ha descubierto pues un mundo de inversiones muy grande, un mundo también muy arriesgado, por cierto, pero de altas rentabilidades. Y aquí había una pregunta de Luchín que dice, ¿cuáles serían las inversiones de mayor riesgo y de las que recomiende alejarse? ¿Qué podrías recomendar tú por ese lado, Walter? Las que no conoces. Ok. Esa frase tan sencilla. Las inversiones que no conoces. Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando yo creo contenido en redes y hablo sobre algo, me dicen, ya, ¿cómo compro? ¿Cómo vas a comprar algo por solamente ver un contenido en alguna red social? Claro. Y tenemos el ejemplo claro, Paola, del puerto de Chancay. Ese es el ejemplo más fácil y más sencillo. Cuando sale lo del puerto de Chancay, las acciones empezaron a crecer porque todo el mundo decía, este puerto va a ser lo máximo, el megapuerto, que no dudo que lo sea en el tiempo. Pero las acciones pues te van a hacer millonario. Y ahí tú miras los índices del año pasado de la Bolsa de Valores de Lima y ves la cantidad de transacciones que hubieron que son muchísimo mayores a las anteriores. Incluso una sociedad de agente de bolsa que se convirtió en un tema digital tuvo pues el 90% casi del mercado del año pasado por esas aperturas de cuentas. Pero la gente compró y ese puerto no tenía un valor fundamental. Cuando sale este año el valor fundamental de las acciones, dicen, oigan señores, la acción está en 4,20 soles y si no me falla la memoria, me puedo equivocar, el valor fundamental es 1,80 sol. Entonces la gente que compró ya en el último tramo perdió de 40 a 50%. Wow. Pero no perdió porque las inversiones no funcionan, perdió porque compró algo que no conoce. Porque entró y solamente pensó que era una especie de tinca y entonces empezó a apretar un botoncito, abrió un aplicativo y lo bajó. En las inversiones tú puedes ganar dinero, por supuesto que sí puedes hacerlo. Y tú lo has mencionado muy bien en estos 3 tipos de perfiles. El perfil conservador normalmente es conservador porque el latinoamericano en general tiene mucho desconocimiento de los mercados financieros. ¿Y desconfianza? También, porque hay muchísimas estafas en las plataformas estas que salen a cada rato saliendo, haciendo publicidad. Sin embargo, uno tiene que saber cómo elegir una plataforma también para poder invertir. Tiene que tener regulación esta plataforma. No, es un tip. Si alguna plataforma me dice, oye, Walter, Paola, tienes que depositar dinero para que puedas ganar, aléjate, porque por regulación no te pueden decir deposita dinero para que tú ganes. Eso es lo primero que puede estar por ahí. Si alguien ya colocó su dinero en alguien que te está ofreciendo pues una cantidad de dinero mensual, 5 o 10%, aléjate también. Y si no, trata de retirarlo, porque el mercado no paga eso. El mercado no va a pagar nunca eso. En general, uno tiene que buscar pues ganarle al S&P 500, que es un 11-12% al año, en promedio, en un nivel conservador intermedio. Luego ya vienen otras inversiones más arriesgadas, pero para responderle a Luchín, creo que se llama nuestro amigo, yo lo que haría sería primero, más allá de alejarme de lo que no conozco, sería empezar a educarme sobre cómo funciona el mundo de las inversiones. ¿No? Para las personas, porque podemos encontrar cursos de finanzas para la bolsa que son súper complejos, sino cómo funcionan las inversiones para mí, para que yo pueda todos los meses, porque ese es otro mito, que necesito un montón de plata. Todos los meses puedo poner, si quieres, el equivalente a $20, el equivalente a $30. O sea, no hay un monto pequeño ni un monto tope para empezar a invertir, ¿no? Sí, sí, claro. Y acá Marco de Menuto decía, en Perú, ¿quién regula estas plataformas? La SBS. Bueno, efectivamente la SBS regula prácticamente todo lo que está dentro del marco, digamos, ¿no? De los instrumentos financieros de las empresas financieras formales. Hasta las casas de cambio, por ejemplo, las casas de cambio digitales están reguladas por la SBS. Pero entiendo también, Walter, que hay otras entidades que son fintech, etcétera, que recién están entrando entre la regulación porque hay efectivamente pues un hueco, ¿no? de estos temas, pero no sé si ahí nos puedes comentar respecto a cómo yo sé que una plataforma está regulada. Si una plataforma está regulada, tengo que descartarla por completo, ¿no? Ahí cuál es el punto a tener en cuenta. Permíteme hacerte un alcance. Una cosa es regulación, otra cosa es registro. Okay. Entonces, si uno mira, todas estas plataformas que tú comentaste, fintechs, casas de cambio, están registradas. No reguladas. Yo mañana hago mi empresa, voy y la registro, cumplo con 3, 4 cosas que no son muy complejas y la registro. Con esto no digo que las que están funcionando no sean empresas serias, seguro que lo son, pero uno tiene que investigar un poquito más porque vas a colocar el dinero que te cuesta mucho esfuerzo
ganarlo, ¿no? Entonces, y la regulación de la SBS solo es para las instituciones del sistema financiero, bancos, cajas y lo que vienen a ser financieras. La Superintendencia de Mercado de Valores es la que regula todo lo que tiene que ver con inversiones. Básicamente en el Perú solo regulan sociedades agentes de bolsa, ¿ok? Pero eso significa que si yo quiero invertir a través, no vamos a decir los nombres de las empresas, pero quiero invertir a través de una plataforma online española y no está regulada en el Perú, ¿es mala? No, porque está regulada en España. Está regulada probablemente en el Reino Unido. Entonces, de lo que se trata es de mirar estas plataformas, de mirar el nombre, investigar. Hoy día uno puede colocarlo en la inteligencia artificial, en Google, y puedes encontrar la información en 20 segundos, y estoy exagerando. Sí. Y que esté regulada en Australia, en Japón, en otros países, no tiene nada de malo. El consejo que yo doy siempre es, cuando se trata de una plataforma online, que es la más accesible quizás hoy día para las personas que quieren empezar a invertir poquito, busquemos que mientras más regulaciones tiene, mejor. Entonces, si tú ves que una plataforma ha pasado por 8 países, 10 países de regulación, dale, pues son 10 países, ¿no? Claro, es bastante. Es una isla de la vuelta, ¿no? Entonces, Sí. ahí puedo empezar a tener eso. No se asusten de que no tenga una regulación en Perú, porque hoy día justamente lo que hace que se democratice más el acceso a que tú puedas empezar a invertir y que los costos de inversión sean bajitos, esas comisiones que acá le llamamos en las sociedades agentes de bolsa, pues es que utilizan plataformas online y ya no tienen, pues, estructura física, básicamente, ¿no? Claro, y como bien mencionas, la cuestión es investigar. Ahorita no tenemos excusa, en verdad, para no buscar informaciones. Está más accesible que nunca, realmente, ¿no? No sé si te puedo dar una página donde puedes entrar y puedes buscar y sale el score y todo, ¿no? De los brokers online. Así como Wikipedia existe, se llama WikiFX. WikiFX, lo voy a anotar para que la El podamos... colocas el nombre del broker, de la plataforma online, y te va a salir los países donde está regulado, una puntuación del 1 al 10, te va a salir si ha tenido denuncias de estafas y todo eso. Es el Wikipedia de los brokers online. De los brokers online, buenísimo ese dato, por favor apúntenlo todos los que nos están siguiendo también. Acá hay otra pregunta de José Manuel Romero que dice, en caso destine un porcentaje al gasto de lo que vaya a retirar de las AFP, porque bueno, tengo que... ¿De cuánto no debería pasarme? A ver, si nosotros empezamos a tener, por decirlo, una estructura, ok, entonces tenemos un tema de que no podemos invertir. Nosotros lo que queremos hacer es utilizar este dinero para mejorar nuestras finanzas. Ok, tú escuché un poquitito de lo que hablabas con Jimmy, ¿no? Tengo deudas, entonces, claro, una deuda, no tú, ¿no? Sino el ejemplo que habías colocado. Sí, claro. Entonces, una deuda puede estar pasando 20, 30, 40% de tasa de interés, quizás. Entonces, no va a haber inversión que le gane a esa deuda. Yo lo que recomendaría es empezar a salir de las deudas en este orden. Primero, lo que es tarjeta de crédito, que es la tasa de interés más alta que puede existir. Entonces, esa sería la primera opción, la primera alternativa. La segunda sería el tema de los préstamos personales, que también tienen ellos una tasa de interés de 40%, quizás 30%, 25%. Recuerda que la tasa de interés va asociada al tipo de cliente que eres, ¿no? Por edad y por el ingreso que tienes. No me preocuparía en pagar, digamos, un crédito hipotecario si lo tuviera, porque la tasa de interés es como que de las más bajas de todos estos tipos de préstamos. ¿Y cuánto vas a ahorrar en tiempo por gastar tu AFP en amortizar tu crédito hipotecario? Honestamente no lo haría, dejaría que ese crédito siga caminando por ahí. Y obviamente pues entonces estoy sobre la tarjeta de crédito y sobre los préstamos personales. Ya, si quieres un porcentaje, una estructura, pues al menos si puedo salir de alguno de esas deudas con la plata que estoy retirando, soy feliz, pero ya no repitas el error. Conozco un montón, o he tenido un montón de clientes que me decían, no, mira, ok, yo tenía, no sé, 30,000 soles de deuda y pude retirar, vamos a redondear, 20,000 de deuda y pude retirar la AFP completa y lo pagué. Ok, pero luego de 2 o 3 años vuelven a tener otra vez esos 20,000 soles de deuda porque no aprendieron la lección. La idea es que uno utilice ese dinero, que es ahora un salvavidas en ese caso, ya no vuelvas a endeudarte de esa forma, ya manejes la tarjeta de crédito de una manera más responsable. Porque si no,
Deuda que tú adquieres hoy día es dinero que te estás quitando del futuro al bolsillo. Y al menos creo, Walter, te he escuchado decir antes esto, o tal vez no me acuerdo del todo, pero una de las peores deudas que hay en el sistema financiero es la de la tarjeta de crédito. O sea, pagar el mínimo es una cosa que nadie debería hacer, ¿no? Así es un Me suicidio acuerdo. financiero. Yo siempre lo digo así, porque Sí. cuando uno, las tarjetas de crédito no son, se llama tarjeta de crédito, pero no son un instrumento diseñado para el crédito. Son un instrumento diseñado para la compra, nada más inmediata, y que tú puedas pagar el íntegro de eso. Pero a veces la gente las utiliza de una manera deportiva, ¿no? Y eso ¿Qué no piensas, debería por ser. ejemplo, de sacar plata de la tarjeta de crédito? Pienso que apenas te entregan tu tarjeta de crédito y te dan ese código, deberías romper el sobrecito del código de la tarjeta, porque esa deuda puede llegar hasta 200% al año, ¿no? Claro, hay personas que me dicen, Walter, pero he sacado 50 soles para cubrir mis pasajes de la semana y voy a pagar 60 y con esto voy a trabajar. O sea, ¿cómo puedo rebatir eso? No lo puedo hacer. Pero hay gente que saca el dinero para otro tipo de cosas. Saca dinero para irse de vacaciones, saca dinero para irse el fin de semana, para salir a comer. Entonces, eso sí no tiene mucho sentido, ¿no? Yo he visto a veces, estaba haciendo mi colita para pagar, pues ponte, no lo sé, y no te estoy mintiendo, un pollo a la brasa y la persona que estaba delante mío compraba el pollo en 6 cuotas. Uf. Entonces yo decía, el pollo tiene 4 partes y está comprando en 6 cuotas. Es un tema que, claro, no es por necesidad, porque estás en un restaurante donde vas a comprar algo que no es una necesidad, que probablemente es un deseo. Claro. Entonces, ahí manejar las finanzas sé que es complicado, pero a veces puede parecer complicado, pero es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Es uno. Eso es importante. Y Walter, ahí también que tenía una pregunta importante que nos habían hecho antes respecto a estas alternativas de inversión que ahora son más atractivas que antes. Una es el mundo de las criptomonedas en general, ¿no? Hablamos de Bitcoin, hablamos de Ethereum, creo que es la otra. En fin, hay un montón de alternativas, algunas obviamente con un mayor track que otras. Si uno quisiera invertir en criptomonedas, ¿tú recomendarías esto? ¿Recomendarías que sea un porcentaje muy chiquito de pronto de los ingresos de una persona o de los ahorros de una persona, ¿no? ¿Qué debería tener en cuenta para entrar a este mercado tan movido, ¿no? No más exageradamente el 10% de lo que puedas tener de liquidez. Exageradamente el 10%. Un 5% es lo que... Yo tengo un 5%, nada más. Conociendo un poco más del promedio que las personas de estos temas, no debería ir más allá del 5 o un 10%, creería yo, en el peor de los casos, ¿no? De tu liquidez, Claro. es decir, de tus ahorros, ¿no? Así es. Entonces, yo digo una cosa, claro, por supuesto, las criptomonedas están ahí en un mercado. Son 4 mercados en los cuales nosotros normalmente podemos mover nuestro dinero. El mercado de las divisas, que es el que en inglés se conoce como Forex, Sí. y que la gente piensa que eso es una estafa, pero todo el mundo hace Forex, porque vamos al banco, compramos las casas de cambios en Forex. El Banco Central de Reserva, ¿cuántas veces, Paola, hemos leído antes que decía, ha salido a comprar dólares o ha salido a vender dólares? Nosotros nos imaginábamos al señor Velarde ahí en Ocoña, pero no era un tema de compra y venta de las cosas, y eso es Forex. Y es el mercado más grande del mundo porque todos los países compran y venden sus monedas. El segundo mercado es el de la bolsa de Estados Unidos, específicamente. Tercer mercado, el mercado de commodities o materias primas en español, que es pues petróleo, oro, plata y todo lo que nosotros escuchamos. Y el cuarto mercado es el de las criptomonedas. Es el mercado más especulativo que existe. Es el mercado más volátil que existe también, porque no tiene un fundamento. Los 3 anteriores que yo te he comentado se basan en un fundamento. Las monedas se basan en las economías de los países. Las materias primas en sus existencias. Y la bolsa de valores en el desarrollo y en las operaciones de cada una de las empresas. Las criptomonedas solo se basan en lo que tú y yo percibimos y compramos y vendemos. Entonces, esto es algo que puede hacer que el Bitcoin haya pasado de $60,000 a 17,000 en menos de un año, como puede haber hecho también que el Bitcoin pase de 17,000 a más de $120,000 en menos de un año también. Entonces, sí, por eso es que dices, arriesga, porque es un riesgo, una pequeña parte de tu portafolio en eso, ¿no? Pero conoce, porque hay criptomonedas como todo. Tienes las criptomonedas fuertes, que tú las mencionaste, Bitcoin, Ethereum. Tienes criptomonedas intermedias, criptomonedas indexadas al dólar. Hoy se utiliza mucho el famoso USDT, que es exactamente el mismo valor que el dólar. Sobre todo con este tema de la pandemia,
y el trabajo remoto, y hay gente que le desarrolla trabajo a otros países, ya no te pagan pues con una transferencia, te pagan con un USDT Sí. en algún punto. Y, oye, te voy a pagar con criptos, tú te asustas, pero no, es una cripto que exactamente tiene el mismo valor que el dólar. Ujú. Suba, baja, va a componer ahí. Hay un montón de alternativas, igual vuelvo a decirlo, ¿no? Informarse, leer un poco, tener una idea, dejar de ver el logo de Wall Street en televisión e irse más hacia lo real, ¿no? Claro, y una última pregunta ya para cerrar contigo, Walter, y te agradezco por el tiempo. Seguro te vamos a estar llamando más adelante para ver estos temas. Aquí Marco Benvenuto preguntaba, ¿en cuál has invertido? Pásanos las fijas. Y creo que esta es una duda con la que me gustaría cerrar si tú en este momento pudieras recomendar, viendo el mercado, obviamente hay distintas alternativas, distintas opciones, pero no sé si nos puedes dar así como un top 5 de hacia dónde pueden ir tus inversiones, ¿no? En distintos tipos de instrumentos, obviamente, distintos tipos de exposición, si yo ahorita tengo una disponibilidad de ahorros, que si saco mis AFP, la voy a tener de todas maneras, ¿no? Claro, es que eso es lo que siempre yo critico, ¿no? Lanzar, digamos, Las ese fijas. tipo de... Es que no hay fijas, no hay fijas. ¿Por qué? Ok. ¿Qué sucede? Yo puedo haber comprado, por ejemplo, podemos poner ejemplos, ¿no? Puedo haber comprado, por ejemplo, Apple hace un año. Y entonces fue bien, 15-20%, y hoy día alguien dice, oye, voy a comprar Apple. Y Apple empieza a retroceder su precio. El tiempo, la temporalidad es súper importante. Lo que sí puedo hacer para que no se queden, digamos, sin el consejo, es darte una estructura porcentual de más o menos qué debería tener un portafolio. Vamos a darle entre conservador e intermedio para poder tenerlo. Una persona que tiene un perfil intermedio, ni muy arriesgado, ni muy conservador, podría considerar un 50% de su dinero en un instrumento de renta fija. O sea, llámese un ahorro a plazo fijo si quiere, llámese una cuenta de alto rendimiento, algo que no va a rendir mucho, pero que ahí va a estar la mitad. Del otro 50% que queda, vamos a darle un 10%, digamos, a lo que es criptomonedas. Pero dentro de criptomonedas, yo solamente trabajaría o con Bitcoin o con Ethereum, que son las más grandes del mercado. No entraría a esas criptos nuevas que están ahí, desaparecer de un día para otro, ¿no? Me está quedando 40%. De ese 40% adicional, trataría probablemente un 20% en un fondo indexado como el SP500, que también dentro de la bolsa, en los últimos 25 años ha rentabilizado, ayer lo vi, 12.37% anual en dólares, ¿no? Más que las AFP, no le digan, pero bueno, ellos ya lo saben. Entonces, ahí tienes tú y te está faltando otro 20%. Entonces, a ese otro 20%, probablemente, si no te gusta tanto el tema de la bolsa, pues podrías agarrar y podrías colocar quizás en un fondo mutuo intermedio de mediano plazo, de 3, de 5 años, que tenga que ver quizás con algo de tecnología también probablemente. O si no te gusta eso, podrías comprar algunas acciones que tengan vinculación a la tecnología. La tecnología es lo que más rápido sube, también es lo que más rápido cae, pero es algo que te sirve también para poder estructurarlo, ¿no? Entonces, con eso uno podría estar tranquilo, porque recuerda que ese 50% que va a subir o va a bajar, siempre vas a tener el otro 50% que va a estar equiparando esa volatilidad que pudiera tener el mercado, ¿no? Exacto, muchísimas gracias, Walter, te agradezco por acompañarnos esta tarde, y ya en otra oportunidad pues tendremos tiempo para hablar de varios otros temas financieros que cobran mucha importancia en la actualidad. Muchas gracias, Encantado, Walter. encantado, gusto verte nuevamente. Igualmente, Cuídate. igualmente. Y bueno, nos toca despedirnos de todos los que nos han estado siguiendo aquí, y por supuesto pueden volver a ver este video, también compartirlo con la gente que tiene estas dudas financieras. Han sido 2 entrevistados muy interesantes que nos han explicado distintos puntos. Hemos estado con Walter Izaguirre, consultor financiero y docente de SAN, y con Jimmy Astocóndor de la Pacífico Business School. Así que recuerden compartir también esta información, revisarla cuando ya vuelvan a darse finalmente el reglamento de las AFP, cuando ya estén por sacar su dinero. Si es que finalmente lo van a sacar efectivamente, ya tienen la opción libre de hacerlo o no y decidir hasta dónde llegan. Como saben, el tope es de 21.600 soles de 4 UIT, así que escojan sabiamente, infórmense y bueno, recuerden también esta información que hemos compartido con ustedes esta tarde. Nos volvemos a ver mañana. Cuídense. Este programa llegó gracias a Club El Comercio.